El opinador Enrique, bienvenido, buenas tardes. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos estén escuchando. Qué gusto estar contigo. Oye Héctor, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te ha tocado o has sido testigo del trabajo que implica quitar un árbol? Sí. Parece fácil. Sí. Parece fácil, nada más llegas con una sierra, lo cortas, el árbol se cae. Pero ¿qué pasa? Bueno, en un bosque, porque en la ciudad se tiene que hacer trozo por trozo, porque si no... Es exactamente, pero hasta que llegas al fondo te das cuenta lo difícil que puede ser quitar todo el enramaje y sobre todo las raíces de un árbol. Bueno, pues con esta analogía quiero empezar el tema de hoy porque así está la educación. Así estamos regresando en un tema que parece sencillo, en donde lo único que se estaba pensando era en el contenido, pero están saliendo como si fueran raíces una cantidad de retos que tenemos que enfrentar entre todos. Mira, para darte una idea más o menos de cómo está el problema, de parte del gobierno tenemos el primer reto, los que menos tienen. Tenemos que tratar de hacerles llegar la educación a aquellas personas que no están ni siquiera ya con un problema de internet, sino con un problema de energía eléctrica, en donde no hay ni siquiera televisiones o algún canal en donde puede estar disponible para recibir la educación. Después tenemos el tema de los papás. Los papás que tienen que volver a trabajar en muchos casos de forma presencial, que no saben qué va a pasar con sus hijos, que quizá tú le puedes decir al niño de 8 años, ahí te prendo la tele para que veas la televisión, pero a lo mejor en 2 horas, si bien nos va, el niño ya la apagó o ya se distrajo. Y además, la retroalimentación que va a venir por parte de los maestros. Obviamente también está el dinero, la tecnología. Si algunos papás con ciertas capacidades económicas se las veían medio difíciles, entre que al niño más chiquito le daban el iPad, al de en medio le daban el teléfono y el otro la computadora. Ahora ni modo que te compres 3 televisiones. Ese es otro reto que tenemos enfrente, ¿no? No sé qué opines al respecto, porque todavía nos falta partidos. Bueno, estamos viendo esta realidad, digamos, en un México de clase media. Así Pero yo me pregunto, en el caso de los sectores más vulnerables del país, tan solo la Secretaría de Educación Pública decía el sábado que el 10% de los pequeñines de primaria y secundaria han abandonado los estudios en esta pandemia. Es decir, el tema de no ir a la escuela y ver todo a distancia o por nuevas tecnologías, en algunas partes del país, los sectores más vulnerables simplemente no pueden allegarse a eso y están dejando niños las clases. En educación media superior, en lo que es bachillerato y educación superior, es el 8% que han abandonado estudios. Es una situación también, es un tema lamentablemente delicado. Y sabemos lo complicado que es en algunos estados de la República, sobre todo en estas rancherías en donde la educación desafortunadamente no es una prioridad. Bien lo decías, recordemos que en sexenios anteriores hasta iPads regalaron. ¿Qué pasaba con esas iPads o con esas tabletas, mejor dicho? Los papás a veces las utilizaban para vender. ¿Por qué? Porque no le habían utilidad, sobre todo cuando se trataban principalmente las niñas decían, a ver, tú no estás para ir a la escuela, entonces te quito la tableta y la vendo. Entonces, ese tenemos el otro punto, ¿no? Que no necesitamos ahorita ni que partidos políticos ni que organizaciones o coordinadoras nos empiecen a meter el pie, sino que entre todos empecemos a trabajar justamente con este reto, porque si encima le echamos más tierra de lo que ya tenemos, bueno, pues es imposible. Y finalmente, y creo que aquí está la clave, hoy más que nunca los alumnos deben de entender que la bola está del lado de su cancha y que ellos se tienen que poner a trabajar, que ya no podemos llegar a esa escuela en donde el alumno, y te lo digo con toda la experiencia del mundo, el alumno se sentaba y te quedaba viendo a ti como profesor retándote, pues enséñame, aquí estoy. Yo voy a hacer todo lo posible para que no me enseñes y tú vas a tratar de enseñarme, ¿no? Ahora se van a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha enseñado que todas las carreras, una de dos, ya no necesitas principalmente una escuela. La escuela te va a ir acompañando porque vas a tener todo un cúmulo de profesores, de expertos, de especialistas que te van a ir encaminando. Pero también nunca antes habíamos tenido el conocimiento tan cerca de nosotros a través de un teléfono, a través de una computadora. Pero también vas a tener que darle una utilidad extra a tu profesión. ¿Por qué? Porque si no el mercado va a decir, híjole, pues como para qué te ocupo. Y si no te dedicaste a aprender, ahí van a estar las consecuencias. Es un tema que tiene varias aristas. Por ejemplo, hace un momento informábamos que no, y yo lo decía, no hay un esquema de apoyo fiscal a las escuelas particulares privadas. ¿Cuántas escuelas privadas tendrán que cerrar? ¿Cuántas personas que han perdido el empleo ya no podrán llevar a sus hijos a un colegio privado y tendrán que llevarlos
a un colegio público. Esto con lo que implica para el niño, porque hay muchos niños que no se acoplan al sistema de educación pública cuando toda su vida han estado en colegios privados. Es un tema sensible, importantísimo. Yo creo que es fundamental el tema educativo y quisiéramos ver una altura de miras en las autoridades federales y locales para que esto no se nos salga de control y que sigamos siendo, como en los últimos años, un país rezagado en materia educativa. Y te lo pongo todavía más interesante de lo que tú estás comentando justamente, Héctor. El dinero ahorita se está convirtiendo en un tema principalmente para las personas que saben que desafortunadamente tienes que pagar por recibir una buena educación. Aquí ya no están pudiendo pagar las colegiaturas. Sí. ¿Sabes qué es lo que está pasando con esta nueva tecnología? Que las personas de la Ciudad de México están inscribiendo incluso a sus hijos en estados. Por ejemplo, si yo tengo a mis hijos en la Ciudad de México y ya no puedo pagar una colegiatura, busco una buena escuela en Querétaro y como esta educación es en línea, pago una colegiatura mucho menor. Interesante y lo que dices, ¿sí? La distancia ya digamos que es menos, porque obviamente todos se conecta a través de un dispositivo o algo por el estilo, lo cual en las próximas generaciones incluso nos va a marcar esa tendencia de que nuestros hijos ya van a poder estudiar donde quieran, si es que realmente saben utilizar un teléfono celular o una computadora. Un tema fundamental. Gracias, Enrique Villanueva, el opinador aquí en la radio.